Me llamo Carmen, tengo 62 años y estoy sentada en la oficina de mi contador viendo cómo revisa por tercera vez los números que acabo de presentarle. Su cara de incredulidad me dice todo lo que necesito saber. Hace apenas 2 años, mi esposo de 35 años de matrimonio me abandonó por una mujer de 28, diciéndome que ya no servía para nada, que era solo una abuela fracasada sin propósito. Lo que él nunca imaginó fue que mientras me despreciaba y me trataba como un mueble viejo, yo estaba construyendo algo que cambiaría mi vida para siempre. El contador finalmente levanta la vista y me pregunta si estos números son correctos. Le sonrío y le digo que sí, que cada peso está documentado. Por primera vez en décadas me siento realmente viva, realmente poderosa, realmente libre. Pero antes de contarte cómo una mujer de 60 años, que todos llamaban fracasada, logró construir un imperio desde cero, cuéntame desde dónde me estás viendo y no olvides dar like y suscribirte, especialmente si alguna vez alguien te subestimó por tu edad. Yo era esa típica esposa mexicana de los años 80 que se casó joven, tuvo hijos inmediatamente y dedicó toda su vida a ser la perfecta ama de casa. Conocí a Roberto cuando tenía apenas 22 años en una fiesta familiar. Él trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Tenía 28 años y esa seguridad que dan los títulos universitarios y un sueldo estable. Yo acababa de terminar la preparatoria y trabajaba como recepcionista en un consultorio médico, pero mis sueños eran sencillos: formar una familia, tener una casa propia y ser feliz. Roberto era todo lo que una mujer de mi generación podía desear. Formal, trabajador, responsable y con planes claros para el futuro. Me cortejó durante 6 meses con flores los viernes, cenas modestas los sábados y visitas familiares los domingos. Era predecible, pero eso me daba seguridad. Nos casamos en 1985 en una ceremonia pequeña pero elegante en la iglesia de mi barrio. Yo usé el vestido de novia de mi hermana mayor. Él se compró su primer traje formal y mis padres lloraron de felicidad porque su hija menor se casaba con un hombre de bien. Los primeros años fueron exactamente como los habíamos planeado. Roberto trabajaba de lunes a viernes, yo mantenía la casa impecable y cocinaba sus comidas favoritas. Llegaron los hijos pronto, primero Miguel, luego Ana y finalmente Sofía. 3 niños en 5 años que se convirtieron en el centro de mi universo. Roberto proveía, yo cuidaba, él tomaba las decisiones importantes, yo me encargaba de todo lo demás. Era el arreglo perfecto para la época, o eso creía yo. Pero algo cambió gradualmente a lo largo de los años. Roberto comenzó a verme no como su esposa, sino como parte del mobiliario de la casa. Llegaba del trabajo, se sentaba frente al televisor y esperaba que la cena estuviera lista. Los fines de semana se iba con sus amigos a tomar cerveza, mientras yo me quedaba con los niños. Cuando intentaba hablar de mis sentimientos o de mis propias necesidades, me decía que no fuera dramática, que mi trabajo era cuidar la casa y ya. Poco a poco fui perdiendo mi identidad. Ya no era Carmen, era la esposa de Roberto, la mamá de Miguel, Ana y Sofía. Mis opiniones no importaban, mis sueños no existían, mi valor se medía únicamente por qué tan bien funcionara la casa y qué tan obedientes fueran los niños. Roberto nunca me golpeó, nunca me gritó excesivamente, pero me fue borrando con indiferencia, con desinterés, con la certeza de que yo siempre estaría ahí sin importar cómo me tratara. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, me di cuenta de que había vivido 30 años como una sombra. Miguel se casó y se mudó a Guadalajara. Ana se fue a estudiar a Estados Unidos y Sofía se cambió a un departamento cerca de su trabajo. De repente, la casa que había sido mi reino se convirtió en una prisión silenciosa, donde Roberto y yo éramos 2 extraños que compartían el mismo techo. Intenté acercarme a él, sugerí que viajáramos juntos, que saliéramos a cenar, que retomáramos esa conexión que habíamos perdido. Su respuesta siempre era la misma. Estaba muy cansado del trabajo, tenía mucho estrés, ya no tenía edad para esas cosas, pero yo sabía que la verdad era otra. Yo ya no le interesaba. A los 58 años, con algunas canas, algunas arrugas y algunos kilos de más, me había convertido en invisible para el hombre con quien había compartido más de 3 décadas de mi vida. El golpe final llegó en una cena familiar para celebrar mi cumpleaños número 60. Todos mis hijos habían venido a visitarme. Había cocinado durante todo el día preparando sus platillos favoritos. La mesa estaba perfecta y yo me había arreglado con especial cuidado. Durante la cena, Ana mencionó que una de sus amigas había abierto una tienda de ropa en línea y le estaba yendo muy bien. Yo comenté, casi sin pensarlo, que siempre había querido tener un negocio propio, tal vez algo relacionado con la cocina, ya que siempre me había gustado cocinar. Roberto se rió, pero no era una risa amable. Era una risa cruel, despectiva. Carmen, por favor, dijo frente a todos mis hijos, tú no sabes ni usar una computadora bien. ¿Qué negocio vas a tener? Ya estás grande para estar soñando con cosas que no van a pasar. Dedícate a lo que sabes hacer.
cuidar la casa y consentir a tus nietos cuando los tengas. Eso es para lo que sirves. El silencio en la mesa fue incómodo. Mis hijos no sabían qué decir. Yo sentí como si me hubieran abofeteado en público. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Roberto realmente creía lo que había dicho. Para él, yo era solo una mujer mayor sin talento, sin inteligencia, sin potencial. Era una abuela fracasada antes de siquiera serlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer pensando en todo lo que había sacrificado, en todo lo que había dejado de lado por mantener feliz a un hombre que ya no me veía como una persona completa. Recordé a la Carmen de 22 años que tenía sueños, que tenía curiosidad, que tenía ganas de aprender y crecer. ¿Dónde había quedado esa mujer? 2 semanas después, Roberto llegó a casa con una expresión que no le había visto jamás. Nervioso, incómodo, pero también con una extraña determinación. «Carmen, tenemos que hablar», me dijo. Yo pensé que tal vez se había dado cuenta de lo hiriente que había sido en mi cumpleaños, que venía a disculparse. Qué ingenua fui. Se sentó frente a mí en la sala que habíamos elegido juntos hace 20 años y me dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Conocí a alguien más. Es joven, tiene 28 años. Me hace sentir vivo otra vez. Tú y yo ya no tenemos nada en común. Quiero el divorcio. No lloré, no grité, no le supliqué. Solo le pregunté desde cuándo. 6 meses. Me respondió sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Ella me entiende, me admira, me hace sentir como el hombre que solía ser. Contigo me siento viejo, aburrido, sin propósito. ¿Sin propósito?, le pregunté. Roberto, yo dejé todo por ti. Dejé mi trabajo, dejé mis sueños, dejé mi identidad. Pasé 35 años manteniendo tu casa, criando tus hijos, apoyando tu carrera. ¿Y ahora dices que no tienes propósito conmigo? Su respuesta fue demoledora. Exactamente, eso es lo que hiciste, mantener una casa. Cualquier empleada doméstica puede hacer eso. Yo necesito una compañera, no una sirvienta. Necesito a alguien que me inspire, que tenga ambiciones, que sea interesante. Tú solo sabes hablar de la comida, de los niños y de las telenovelas. Ahí estaba la verdad desnuda. Después de 35 años de matrimonio, Roberto no me veía como una persona que había sacrificado sus propios sueños por los de él. Me veía como una empleada doméstica que ya no le servía, como un mueble viejo que había que cambiar por uno nuevo y más atractivo. Me levanté de ese sillón con una calma que me sorprendió a mí misma. «Está bien, Roberto», le dije. «Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no esperes que me vaya a quedar sentada llorando por ti». Él se veía confundido, como si esperara súplicas o histeria. «Carmen, sé realista», me dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «A tu edad, ¿qué vas a hacer? No tienes estudios, no tienes experiencia laboral reciente, no tienes ahorros propios. Yo te voy a pasar una pensión decente, pero vas a tener que vivir de manera más sencilla». Esa noche, después de que Roberto empacara sus cosas y se fuera, me senté en la cocina que había sido mi territorio durante décadas y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que me definiera como una víctima. Si Roberto creía que yo era una mujer sin talento ni ambición, le iba a demostrar lo equivocado que estaba. Lo primero que hice fue llamar a mi hijo Miguel. «Necesito que me enseñes a usar una computadora», le dije. Él se rió pensando que era una broma. «Mamá, ¿para qué quieres aprender computación?» «Para demostrarle a tu padre que se equivocó conmigo», respondí. Miguel notó algo diferente en mi voz. Una determinación que nunca había escuchado antes. Ese fin de semana vino a casa y me enseñó lo básico: cómo navegar en Internet, cómo usar el correo electrónico, cómo buscar información. Mientras aprendía, recordé algo que había olvidado durante años. Antes de casarme, yo cocinaba para las fiestas familiares y todo el mundo elogiaba mis platillos. Mis hermanas siempre me decían que tenía un don especial, que podía hacer que cualquier ingrediente sencillo se convirtiera en algo extraordinario. Durante mi matrimonio, cocinar se había vuelto una obligación, una tarea doméstica más, pero ahora podía verlo desde otra perspectiva. Era mi talento, mi pasión, mi fortaleza. Empecé a investigar sobre negocios de comida casera. Descubrí que muchas mujeres estaban vendiendo comida preparada desde sus casas, que había un mercado creciente para la comida auténtica, hecha con amor y tradición. Pasé semanas estudiando, aprendiendo sobre permisos, sobre marketing, sobre redes sociales. Roberto tenía razón en algo. Yo no sabía usar una computadora, pero estaba aprendiendo. Mi primer cliente fue la señora Esperanza, mi vecina de toda la vida. Le preparé un mole para una fiesta familiar y quedó tan impresionada que me pidió que le hiciera la comida para el bautizo de su nieto. Fueron
50 personas. Cobré apenas lo suficiente para cubrir los ingredientes, pero la satisfacción que sentí cuando todos elogiaron mi comida no tenía precio. Por primera vez en años me sentí útil, talentosa, valorada. La señora Esperanza me recomendó con su hermana, que me encargó la comida para una boda pequeña. Luego vino una quinceañera, después un evento de la oficina. Poco a poco, mi cocina se convirtió en un pequeño centro de producción. Compraba ingredientes al mayoreo. Organizaba mi tiempo, calculaba costos. Descubrí que tenía habilidades que nunca había desarrollado porque nadie me había dado la oportunidad. 6 meses después del divorcio, ya tenía una lista de clientes regulares. Había aprendido a usar Facebook para promocionar mi negocio, a tomar fotos atractivas de mis platillos, a manejar pedidos por WhatsApp. Ana me ayudó desde Estados Unidos a crear una página web sencilla. Sofía me enseñó sobre Instagram. Mis hijos, que al principio veían mi emprendimiento como una distracción temporal, comenzaron a darse cuenta de que estaba construyendo algo real. Pero Roberto no lo veía así. Un día llegó a la casa para recoger unas cosas que había olvidado y me encontró empacando comida para un evento. Se rió con desprecio. Carmen, esto no es un negocio, es un pasatiempo. Estás jugando a ser empresaria, pero sigues siendo la misma mujer que no sabe nada del mundo real. Cuando se te acabe la novedad, vas a volver a ser la misma de siempre. Sus palabras me dolieron, pero también me motivaron. Esa noche decidí que no iba a quedarme en lo pequeño. Si iba a demostrarle a Roberto y a todos los que me subestimaban que estaban equivocados, tenía que pensar en grande. Tomé mis ahorros, los pocos que había logrado guardar vendiendo comida, y renté un local pequeño en el mercado municipal. Era humilde, pero era mío. Contraté a 2 señoras del barrio para que me ayudaran. María, que había trabajado en restaurantes durante años, y Lupita, que tenía unas manos mágicas para las salsas. Juntas convertimos ese local en una pequeña cocina donde preparábamos comida corrida para los comerciantes del mercado. Levantadero, comida, cena. Trabajábamos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero cada peso que ganaba era mío. Cada cliente satisfecho era mi logro. Los primeros meses fueron duros. Hubo días en que apenas vendíamos lo suficiente para pagar la renta y los sueldos. Pero gradualmente la gente comenzó a venir no solo por conveniencia, sino porque nuestra comida era diferente. Tenía ese sabor casero, auténtico, que solo se logra cuando cocinas con amor y experiencia. Un año después de abrir el local, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el gerente de una empresa de catering que había probado mi comida en un evento familiar. Nos quería contratar para proveer el servicio de comida en las oficinas de 3 empresas grandes. Era un contrato que multiplicaría por 10 mis ingresos mensuales. Acepté el reto. Tuve que expandir mi equipo, mejorar mis procesos, aprender sobre logística y distribución. Contraté a 5 personas más, compré equipo profesional, establecí rutas de entrega. Mi pequeño negocio se convirtió en una empresa real con empleados, clientes corporativos y un flujo de efectivo estable. Pero el verdadero momento de triunfo llegó cuando decidí expandirme a las redes sociales de manera profesional. Contraté a una joven especialista en marketing digital que me ayudó a crear contenido viral, videos de mis recetas, historias de mi emprendimiento, testimonios de clientes. Mi página de Facebook llegó a tener 50,000 seguidores. Mi Instagram superó los 30,000. Comenzaron a llegar pedidos de toda la ciudad. 2 años después del divorcio, mi empresa, Sabores de Casa Carmen, tenía 15 empleados, contratos con 20 empresas, un local propio en el centro de la ciudad y un segundo punto de venta en el mercado. Mis ingresos mensuales eran 3 veces lo que Roberto ganaba como ingeniero. Pero más importante que el dinero era la satisfacción personal. Me levantaba cada día emocionada por los retos que me esperaban. El momento más dulce llegó cuando Roberto se enteró de mi éxito. Su nueva novia resultó ser una mantenida que solo quería su dinero. Y cuando él comenzó a tener problemas económicos por mantener 2 casas y un estilo de vida que no podía costear, ella lo abandonó. Llegó a mi oficina una tarde, derrotado, pidiendo perdón. Carmen, me dijo, no sabía que tenías esta capacidad. Siempre pensé que eras solo una ama de casa. Pero has logrado algo increíble. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Yo sonreí con la tranquilidad de quien ya no necesita la aprobación de nadie. Roberto, durante 35 años me dijiste que no servía para nada, que era solo una abuela fracasada. Ahora que construí algo por mí misma, quieres regresar, pero yo ya no soy la misma mujer que abandonaste. Hoy, a los 62 años, soy dueña de una empresa que factura más de 2 millones de pesos al año. Tengo 25 empleados, muchos de ellos mujeres que, como yo, necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. He abierto 4 sucursales y estoy negociando franquicias en otras ciudades. Pero lo más importante es que recuperé mi identidad.
mi dignidad, mi propósito. A todas las mujeres que me escuchan y que alguien les ha dicho que ya no sirven para nada, que son demasiado viejas para empezar de nuevo, que no tienen talento o capacidad, les digo, nunca es tarde para demostrar quién eres realmente. La edad no es una limitación, es experiencia. Los años no son un obstáculo, son sabiduría acumulada. Roberto se equivocó conmigo, pero su error se convirtió en mi oportunidad. Hoy soy una mujer libre, exitosa, plena, y esto apenas comienza. Cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien te subestimó por tu edad. Y si esta historia te inspiró, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo.